Hola, muy buenas tardes, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy en una nueva tarde de pandemia, martes 15 de junio, en este seminario que impulsamos desde el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Esta tarde, bueno, este seminario en particular, gracias a la Red Feminista del Libro, es posible, específicamente gracias a quienes están creando tanto la red como este seminario de género y territorio, tejidos interdisciplinarios en la región de Valparaíso. Ellas son Valentina Oces, poeta, académica y feminista, y Gladys González, que es doctora en filología hispánica, gestora cultural, feminista, docente y poeta. Yo soy Valeria Jara, soy la coordinadora de extensión del doctorado, y en esta preciosa tarde tenemos dos invitadas, partes del colectivo Las Tesis, Dafne Valdés y Sibila Sotomayor. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, nuevamente con una actividad del doctorado. Muchas gracias por la contribución también que ha significado la entrega, casi como un fenómeno pop, pero aunque sin que ese fuese el objetivo, pero la contribución a la divulgación de las teorías feministas, ¿no? De las tesis, de su nombre, de las tesis de la Rita Segato, de Judith Butler, Virginia Despentes, Silvia Federici, ha sido como un fenómeno que partió así en chiquitito y que se mega multiplicó por el mundo. Acá tengo, para quienes no conocen, el colectivo Las Tesis es un colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de mujeres de Valparaíso, compuesto por Dafne Valdés y Sibila Sotomayor, que nos acompañan hoy día, junto a Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz, y ellas se dedican a difundir la teoría feminista a partir de la performance, específicamente a través de un lenguaje interdisciplinario que combina las artes escénicas, lo sonoro, el diseño gráfico y textil, la historia y las ciencias sociales. Bueno, creadoras icónicas ya a este punto de la performance Un violador en tu camino. Nada, muchas gracias a todos quienes nos se han sumado y a este Zoom, y quienes están observándolo por la transmisión de Facebook de la Facultad de Humanidades y Educación. La sesión va a quedar grabada para todos quienes se la están perdiendo ahora. Adelante. Gracias, Valeria. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, Sibila y Dafne, por estar aquí hoy. Y con mi compañera Valentina estamos haciendo este seminario de la Red Feminista del Libro en conjunto con el doctorado de la Universidad de Valparaíso. Y este ciclo se ha centrado en territorio, género, memoria y tejido interdisciplinario. Así que estamos muy contentas de que hayan aceptado estar aquí el día de hoy, entregar su experiencia. Y voy a leer un pequeño texto introductorio para que luego veamos un video de la performance, ¿no? Un violador en tu camino a través del mundo. El arte es un motor que puede generar colectividad en espacios individuales y llevar la resistencia a los lugares de opresión. El artivismo desarrolla un lenguaje de libertad y autonomía que se mueve fuera de las normas culturales fijas, de los cánones académicos, de la estética y de la tendencia mayoritaria. Se trata de una intervención sin límites de acción, donde se desdibujan las líneas conceptuales de los espacios. Podríamos ubicar los orígenes del artivismo en las vanguardias artísticas del siglo XX, dadaísmo, futurismo, surrealismo, el desarrollo de la performance, videoarte o arte conceptual a lo largo del siglo pasado, como elementos esenciales que provocan la desmaterialización del objeto artístico. El arte conceptual de los años 50 aporta un rasgo clave en el desarrollo del activismo: confrontar y cuestionar la idea de producir obras de arte tradicionales, donde el resultado final no es tan importante como el proceso en sí mismo.
las y les artistas conceptuales generan obras que no se pueden clasificar de acuerdo a las tradiciones artísticas, reflejando con frecuencia su desencuentro político y social. A esto se suman los movimientos sociales de finales del siglo pasado, adyacentes a la antiglobalización, que siguen desarrollándose en el siglo XXI a través de la generación de nuevos códigos visuales e intervencionistas en el espacio público. Entonces, seguimos con el video y luego pasamos a presentar y conversar con nuestras invitadas de hoy. No se está escuchando por si acaso. Tienes que activar tu micrófono, Valeria, para el sonido. O volver a compartir pantalla compartiendo su sonido. Muchas gracias. Gracias, sí, perdón. No te preocupes. No pasa nada. Ahora sí. Dale, acá. Nada justifica el uso de la adjetivo feminazi. Cuando hayamos violado y descuartizado la misma cantidad de hombres como ustedes lo han hecho con homosexuales o transexuales, simplemente porque eran hombres, o porque sus cuerpos o prácticas no se correspondían con lo que entendemos como una buena y sumisa masculinidad heterosexual. Cuando hayamos decidido en un parlamento compuesto solo de mujeres, en un consejo de administración compuesto solo de mujeres, que un hombre, por el mero hecho de serlo, debe recibir menos paga que una mujer en cualquier trabajo y en cualquier circunstancia. Cuando se les prohíba eyacular fuera de la vagina bajo pena de ser acusados de aborto, y todas sus prácticas sexuales por fuera del hecho de consexual sean consideradas grotescas o patológicas. Cuando extiende las piernas al cruzar una calle oscura, y busquen comida con las llaves en los bolsillos para entrar en su casa lo más rápido posible. Cuando una figura femenina al final de un callejón nos haga girar y correr. Todas las ciudades sean nuestras. Se hayan convertido en escritores más experiencias. Cuando los museos se abren y en una semana para explorar las obras desconocidas de los artistas más orellos, y cuando cada década los historiadores publican una revista para hablar del rol de los hombres y diseñadores de la historia, cuando los psicólogos sexual de humana sean exclusivamente lesbianas radicales y se reúnan para determinar cuando nos interpretemos su sexualidad masculina heterosexual, sus expectativas y su placer según las masculinidad normal, sus expectativas y su placer según las teorías de la persona cuando sus madres, tías, primas, hermanas, amigas y esposas siempre tengan algo que decir sobre cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan, sobre lo feos o gordos, guapos o delgados que son. Formamos un grupo para pagarnos un trabajador sexual precarizado, al que encontraremos semi-desnudo al borde de la carretera en la periferia de la ciudad. Un joven que por lo común será un migrante al que no le reconoceremos su derecho a trabajar, que será considerado como un delincuente, y al que una fuerza política compuesta casi en su totalidad por mujeres tendrá el derecho de violar y acosar.
Entonces, sí. En ese momento, cuando le paguemos a un trabajador sexual 5 euros, 5 euros por una pequeña chupada de clítoris en un coche, entonces podrán llamarnos entonces podrán llamarnos y aunque un día los sometamos, exoticemos, los violemos y matemos, realicemos una tarea histórica de exterminio, expropiación y sometimiento comparable a la de ustedes, entonces simplemente seremos como ustedes. Entonces sí, en ese momento podremos compartir el adjetivo nazi con ustedes. ¡Nazi! Para estar a la altura de sus técnicas políticas patriarcales, necesitaríamos un monumental trabajo colectivo. Poner en marcha un odio organizado y una industria de la venganza que, sinceramente, no imagino ni deseo. Por el momento, y lo digo con la objetividad con la que un científico observaría la diferencia entre la cantidad de granos de arena en el desierto del Sahara y el grano de arena que entró en un ojo. Nos queda el margen. Margen. Bien, ese es un video, después les podemos dejar el link porque a veces la banda ancha no acompaña a las sesiones de Zoom para que lo puedan ver con más calma. Vamos a partir entonces con la primera pregunta. Hay un concepto denominado artivismo, que era el que me refería anteriormente de forma muy escueta, ¿no? Que pone la mirada en el arte desde el discurso, los materiales y los soportes del trabajo. En este caso ustedes trabajan con la intervención callejera, ¿no? En los espacios públicos. Y han logrado mostrar a nivel global no solo su trabajo como activistas, sino también la coyuntura política nacional, principalmente enmarcada en los acontecimientos de octubre del 2019 y en adelante, ¿no? Y esta ha tenido eco en diversas lenguas y territorios desde la denuncia feminista. ¿Cómo ha sido este proceso de ir vinculándose desde Valparaíso, desde este territorio, a través del tiempo y con las inquietudes que han ido despertando desde la performance con Un violador en tu camino? Muy buenas tardes a todas, todes, todos. Muchas gracias por estar hoy día con nosotras. Sí, igual queríamos responder tu pregunta, pero también queríamos comentar un poquito el video que acabamos de ver, que igual se vincula también con la pregunta, como que en esta idea de metodologías, procedimientos, ¿cierto? Y que sin duda ha sido un camino que hemos ido llevando a cabo, transitando en los últimos 3 años. 3 años, sí, desde el año 2018. Y que básicamente ahí la vinculación con el territorio siempre ha estado ahí, en el sentido de que para nosotras era, bueno, es muy importante esta premisa de difundir tesis feministas, de difundir teorías feministas, ¿cierto? A partir de este dispositivo para múltiples audiencias, como comprendiendo que las personas aprendemos de distintas maneras, entonces está todo este ejercicio de traducción de estas teorías hacia distintos estímulos, lenguajes, materialidades, hacia el cuerpo, hacia lo sonoro, hacia lo visual, hacia lo textil, de ahí este posicionamiento intertransdisciplinario del colectivo, pero siempre estaba pensado desde una mirada muy local, desde Valparaíso. Nosotras vivimos acá, seguimos viviendo acá también, trabajamos acá, etc. Entonces también hay un diálogo cotidiano con la ciudad, que a veces también se ve reflejado en nuestro trabajo, a nivel del color, a nivel de distintas cosas, ¿cierto? También en vinculación más allá de Valparaíso, sino también con la cultura popular chilena también aparece, sobre todo en nuestros primeros trabajos en Patriarcado de Capitales Alianza Criminal, que trabajábamos con hartos samplers, más sampleos, ¿cierto? Apuntando un poco, por un lado, a
por ejemplo, dichos desafortunados que dicen personas de la política institucional en general conservadora y fascista, digámoslo. Y por otro lado, también elementos de la cultura popular, de canciones, ¿cierto? No sé, de los 90, citas a Jane Fonda, aparece Lady Di, o sea, no sé, como que tratamos siempre de vincularnos desde Valparaíso con esos estímulos que nos da, en particular esta ciudad a nivel visual, a nivel estructural incluso, pero también siempre con este guiño a lo pop, que para nosotras es muy importante, el cómo nos vinculamos de manera también multigeneracional con estos guiños a la cultura pop y en vínculo con esta perspectiva feminista, que eso es algo que para nosotras también es muy importante. Y si bien al principio no era nuestro primer objetivo la ocupación del espacio público, sí siempre fue la adaptabilidad a distintos espacios. Entonces empezamos trabajando mostrando nuestro trabajo en fiestas, en ferias, también en la calle, también en teatros, también en universidades. Me acuerdo que estuvimos en una actividad que organizó el DEI, el Archipiélago de Saberes, el año 2018. Ahí también mostramos, o sea, como siempre, esta idea de poder adaptarse a cualquier circunstancia, porque el objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces luego el paso a la calle ya lo habíamos dado antes, pero ya a nivel de intervención tuvo mucho más que ver con el contexto nuevamente, político en ese caso, local, en ese caso también nacional, de revuelta, de levantamiento popular. También tenía que ver con eso, ese paso hacia la intervención callejera ya mucho más depurado incluso, mucho más corta, y eso que nosotros trabajamos con la corta duración, o sea, es algo que una de nuestras estrategias, ¿sí? Y dentro de ese camino, entre estos multiformatos, también hemos explorado, sobre todo en contexto pandémico, nuevamente en vínculo con lo contextual, ¿cierto? Como con la sobrevivencia, esta poética de la sobrevivencia, del activismo, de la performance feminista, y este paso hacia la video performance. Y ahí les podemos hablar un poquito más en torno al ejemplo que vimos recién. En esa misma búsqueda activista, también vemos el trabajo colaborativo o participativo como un eje central de lo que queremos hacer, algo que también hemos encontrado en el camino, y en esa línea nuestras convocatorias siempre son abiertas a mujeres, personas de disidencia, no necesariamente que vengan del mundo del arte, sino que solamente quieran participar, independiente de sus orígenes y su ocupación. Y bueno, el video que vimos recién, por ejemplo, es el resultado de un taller donde compartimos nuestra metodología de trabajo. En este caso fue digital por el contexto, pero también lo hemos hecho otras veces de forma presencial, que es como lo que más nos gusta hacer, ¿verdad? Y ahí intentamos hacer el ejercicio que es como compartir la forma que trabajamos nosotras desde el inicio de una teoría escrita, feminista, y hacer el ejercicio de trasladarla a diferentes formatos, pasarla por el cuerpo también, pasarla por un ritmo, por una sonoridad, pasarla por algo textil, por el vestuario, como comunicar esta idea de distintos lenguajes. Entonces, por ejemplo, ahí trabajamos con el texto de Paul B. Preciado, Feminazis, y en 3 días hicimos una serie de ejercicios para intentar llevar este texto como a este formato video performance. Bueno, lo que vieron es el resultado, que nos dolía mucho el corazón que se escuchara tan mal, pero era como... Perdón, véanlo de nuevo después, por sí. favor. Háganos ese favor, por favor. Porque nos gusta cómo quedó, pensando también en el tiempo, y a pesar de que es tan complejo trabajar performance separadas. Entonces, igual funciona, igual salen cosas interesantes. Y el collage. Y el collage, claro. Que nosotras trabajamos con esa idea, metodología del collage, le decimos nosotras, súper barsamente. Pero ya está. Una reapropiación. Sí.
Con la idea, claro, de que estos distintos lenguajes no tengan una jerarquía, sino que más bien tengan una estructura más rizomática, que cada quien se pueda enfocar en la parte que más le haga sentido o donde más le llegue, buscando lo mismo, buscando siempre lo mismo, difundir la tesis o la teoría que estamos hablando, y que ahí cada persona toma como por el lugar que más le gusta o le hace sentido o le conecta, y ya, y lo mismo, la misma idea para trabajarlo. Y esa estructura creemos que también es más consecuente con el feminismo, porque es una estructura en red, ¿cierto? Como más horizontal, no tiene esta linealidad, esta verticalidad de las estructuras más tradicionales, a nivel narrativo, digamos, que a nuestro parecer también responden a estructuras patriarcales. De hecho, hay personas ahí que han investigado al respecto y que comentan cómo la estructura lineal es igual a un orgasmo masculino, por ejemplo. Sigue la misma estructura, el mismo camino. Entonces siempre está esa pregunta por el cómo nos vinculamos también con otras formas de contar, cómo narramos, ¿cierto? Y en este caso el collage ha sido nuestra estructura aliada para conseguirlo. Sí, perdón, lo siento. Y bien interesante esa idea del collage, porque también el trabajo que ustedes han hecho, han compartido, ha sido realmente colectivo, ¿no? Se han no apropiado, sino que generado una resistencia, que es un concepto también bien interesante respecto a las performances y lo que han logrado como a nivel mundial, ¿no? Que yo creo que ha sido un hito. Y tiene que ver también con el feminismo interseccional, ¿no? Justamente con lo que decían, no necesariamente tiene que haber una profesionalización en el arte de manera disciplinaria, ¿no? Sino que la gente se acerca, desarrolla, en este caso, en esta performance, Un Violador en tu Camino, los movimientos, y como lo que ocurrió en el Estadio Nacional, ¿no? Que fue masivo, y había mujeres mayores que muchas veces son dejadas de lado dentro de los movimientos feministas, ¿no? Y que es tan importante ese trabajo con la memoria. Entonces, no solo lo hacen a través de este collage, ¿no? De este reensamblaje, sino que también lo hacen en la praxis. Entonces, me gustaría si pudieran hablar un poco de eso, de esa interseccionalidad. Y luego Valentina tiene una pregunta que hacerle. Interseccionalidad. Sí, nosotras siempre, o sea, cuando nos preguntan en qué vereda de los feminismos están, porque sabemos que hay varios feminismos, ¿cierto? Nosotras siempre decimos que nuestra perspectiva es interseccional por un lado, y también es una perspectiva del feminismo en donde las sujetes políticos del feminismo son mujeres y personas de las disidencias del sistema sexo-género. ¿Sí? Para nosotras esa es una lucha conjunta y común, y es algo que hemos intentado siempre dejar muy en claro y transmitir en nuestro trabajo y a través también de nuestras convocatorias, justamente, que no son solamente para quienes se identifiquen como mujeres, ¿sí? Sino que es un poco más amplio en ese sentido. Y creemos que eso tiene sentido también con la perspectiva interseccional. Para nosotros al menos esos dos elementos van claramente de la mano, y con cómo, a pesar de que, como explica, ¿cierto?, el concepto de interseccionalidad, de que se van intersectando estas distintas capas de opresiones, violencia, a modo de ejemplo de género, sexualidad, clase, etnia, raza, etc. Pero que sin embargo, a pesar de esas diferencias en nuestras opresiones, sí tenemos un común denominador, que en ese caso es la lucha contra el patriarcado, porque pensamos que finalmente el patriarcado como sistema es el que está también operando a lo largo de estas distintas opresiones, y además en articulación, por supuesto, con el capitalismo neoliberal, etc. Pero creemos que ahí está puesto el foco, el cómo, a pesar de nuestras diferencias, y que es algo que es muy potente además en la performance feminista, más aún la performance colectiva, colaborativa, feminista en el espacio público, ¿cierto? Esa potencia en que, a pesar de esta individualidad, esta particularidad de estas opresiones que nos cruzan a cada uno, sin embargo en ese momento generamos un cuerpo colectivo, generamos un bloque, ¿cierto?, en el cual nos unimos a pesar de nuestras diferencias en pos de una lucha común, pero sin dejar de lado tampoco nuestra diferencia, esa diversidad. Y creemos que la potencia que hay ahí en ese cuerpo colectivo
político, feminista, ¿cierto? Que desde la performance además se manifiesta, que desde el cuerpo exige derechos para el cuerpo, es muy, muy, muy potente, muy increíble también, y muy también ad hoc un poco a la historia de los feminismos, ¿no? Como esta lucha desde el cuerpo siempre. El cuerpo, que es un territorio de opresión, como el reconocer el cuerpo como ese territorio oprimido, pero que luego es nuestra arma de lucha y de resistencia. Entonces, de alguna manera intentamos habitar esa idea de feminismo interseccional desde ese lugar. Siempre ir hacia la performance, ¿no? Siempre desde el cuerpo, desde los cuerpos, y desde también esas diferencias, de hecho. Valentina. Sí, muchas gracias. Respecto al video, yo creo que lo he visto como 100 veces. Siento que es muy bailable, siento que hay un goce también ahí. Lo que dicen ustedes es un reflejo, eso de que se genera la construcción de un cuerpo y ese cuerpo también es un amparo para poder construir cierto este feminismo interseccional. Y me pasa que claro, o sea, el asunto de la performance o la video performance es una conjunción de dos ejes, que es el espacio y el tiempo, que siempre se ha fracturado, ya sea en la academia o en cualquier ámbito pedagógico, como algo que va a teoría a práctica. Y la performance, como les decía, es una sincronía que integra todo eso, y eso lo considero muy potente. No sé si ustedes tienen como esa conciencia de lo que logra justamente esa práctica artística, que es la performance y no otra, donde se conjugan también esas distintas disciplinas, materialidades, soportes, que al final también dialogan en eso recursivo que es para, desde, por, con y el cuerpo. Eso me gustaría si pueden contarnos un poquito más. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí a todo. Sí a todo, check. Creemos en la performance y su potencial transformador. Exacto. Check. Claro, llegamos a eso. No fue como una decisión como vamos a hacer esto, sino que más bien fue un camino largo también. Nosotras estudiamos arte escénica y entonces partimos desde ese lugar, igual partimos desde el teatro más formal, más clásico quizá. Más tradicional. Más tradicional que clásico, sí. Entonces fue un recorrido hasta que en un punto se cruzó con el feminismo y con una necesidad de aportar de alguna manera con las herramientas que manejábamos a la lucha, que comenzó como con la lucha del aborto para nosotras. Como que ese fue nuestro primer impulso, y ahí las herramientas que una tiene son el cuerpo, no tenemos nada más que el cuerpo, ciertas ideas que escribieron otras personas, como otras filósofas, otras teóricas, y la calle, o en nuestro caso era donde sea también, como que fue un recorrido llegar hasta ese lugar. Y luego también el compartirlo con otras personas, como en ese espacio, tiempo presente, en ese cruce del cuerpo-tiempo, y también un contexto donde diariamente tenemos que sobrevivir a un montón de violencias, y fue así, fue como una necesidad, como como entender la performance desde su base, ¿no? Como que se sustenta en el cuerpo, que entonces como performers lo que hacemos es accionar, son acciones, ¿no? Es accionar elementos, por ejemplo, las puestas en escenas que ocupamos elementos, accionar la voz, el cuerpo, como es accionar, no es representar en ese sentido como una ficción, sino que está mucho más en ese lugar de la acción para la acción política en ese caso, para la acción feminista, ¿no? Como lo que decía Dafne, como esa necesidad. Pero claro, lo que tú dices es muy certero en torno a la performance, entendía no solamente como performance art, como esta disciplina, podríamos decir, o género que proviene de las artes visuales, sino como en verdad
una forma de expresión desde el cuerpo, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que ser artística incluso, que también es cultural, que también es política, como que hay distintas formas de entender la performance, distintos apellidos que le vamos poniendo a la palabra de performance. Pero también la performance como lente, como epistemología, la performance como metodología, o sea, es un concepto que tiene una riqueza conceptual que nos permite trasladarlo, ¿cierto? Y entenderlo desde muchos puntos de vista que va más allá, digamos, como de la performance art, ¿cierto? Entonces también es algo que tratamos de hacer, como esta idea de la acción, de qué manera puede estar operando en todo. De ahí que siempre decimos que lo que hacemos es interdisciplinario, pero la base de alguna manera como que el piso es la performance, pero entendía desde ese lugar, como tú dices, mucho más amplio, un lugar que articula, ¿cierto? Articula también lo teórico con lo práctico, articula el arte con lo activista también, como que para nosotras tiene mucho sentido, y por lo mismo que dice Dafne, de que qué es lo que tenemos, el cuerpo. ¿Cachai? Como que el cuerpo es algo que también nos unifica en ese sentido, más allá de nuestras herramientas, si somos artistas o no, como que eso da lo mismo, sin embargo, tenemos un cuerpo. Entonces, ahí ese punto común, ese lugar, y ese potencial también político y de colectividad que se genera desde ese lugar es algo que nos interesa mucho, como el hecho de que a través de la performance lograr de que lo que hacíamos no quedara solamente en nosotras cuatro, que podríamos haber seguido trabajando las cuatro, haciendo nuestras puestas en escena en pequeño formato, cosas que seguimos trabajando también seguimos haciendo puesta en escena, pero por ejemplo ahora la última obra que hicimos, que es Resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo, ya es una obra que solo es colaborativa, o sea, nosotras armamos una estructura de obra, mamita, pero solo la puede completar, se puede suceder esa obra con otras personas, como que ya no puede suceder solo con nosotros cuatro, y para nosotras eso es muy importante por ese eje, y tiene sentido también con esta idea de cómo entendemos la performance a nuestro parecer. Como explotar todas las posibilidades que nos brinda al final. Y lo que hablabas tú del tejido, ¿no? Ahí está lo textual y también lo literario, ¿no? Porque también ustedes están desarrollando una suerte de panóptico al revés, ¿no? La visualidad, el foco está en lo opresivo y no al contrario. Y hacen referencia en el video que vimos a dos mujeres muy importantes, ¿no? Una es Mónica Witting, y la otra es Valeria Solanas, ¿verdad? Del manifiesto SCUM. Y ambas desarrollaron también un trabajo de resistencia bien fuerte, ¿no? En el caso de Monique Witting, que ella hacía justamente lo que tú indicabas, ¿no? Esta categorización de mujer, la superación de los roles de género socialmente impuestos, ¿no? Y nosotros desde la red feminista tachamos la palabra mujer justamente por aquello, ¿no? Valentina, que está sonriendo, yo creo que puede como complementar mucho mejor aquello que tiene que ver con cambiar esa categoría sexogénero, ¿no? Se la voy a dejar a ella para que desde su disciplina, la sociología, lo pueda explicar mucho mejor. Lo que pasa es que esa tachadura nos ha traído altos dolores de cabeza, sobre todo a Gladys, porque es mal comprendida. La tachadura en mujeres significa ampliar, ¿cierto? Rompiendo, fracturando, y más que una fractura es una erosión al sistema sexogénero, que posibilita lo que también sale en los libros de ustedes, que es ampliar, ¿cierto? Lo que puede identificar, representar, sentir, ¿cierto? Ser mujer. Entonces pasa que la tachadura se toma como algo que violenta o que estamos como desconsiderando a las mujeres, cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos tratando como de ampliar también dar como una apuesta a las subjetividades implícitas fuera de todos estos mandatos obligatorios y todo este sistema sexo-género también como tan obsoleto, pero que tiene una obsolescencia que es bastante aprendida, pero bastante como imperante en ciertos locus de poder que también son muy misógenos. Entonces, los ejes o los focos de lectura también como que pasan por ahí, pero claramente tiene un sentido epistemológico que también lo conversamos en la primera sesión aquí está María Angélica, que intenta problematizar la categoría y volver a politizarla, que es algo que también hace mucho Rita Segato, el texto de Preciado maravilloso con el video de ustedes, hay muchas teóricas que también han sido invisibilizadas, que
hacen esas como relecturas también de las categorías. Así que eso. Gracias, compañera. Y bueno, y a propósito de esto, ustedes han publicado 2 textos, ¿no? Uno es Antología de Textos Feministas y el otro es Quemar el Miedo, un manifiesto. Ahí lo tiene Valentina. Y si nos pudieran comentar cómo se hizo la selección de los textos y cuál ha sido la importancia de las escritoras, de los textos, de la teorización y las distintas corrientes feministas que están plasmadas en ambos libros, ¿no? Que lo que ustedes también están posibilitando con esto es popularizar este tipo de lecturas, ¿no? Entonces están haciendo como un triple trabajo colectivo, interseccional, y a la vez están permitiendo que gente más joven y gente mayor que quizá no se había acercado a este tipo de textos lo pueda hacer como desde una instancia de divulgación, ¿no? Entonces hay un trabajo político que se va como haciendo circular, ¿no? Me parece que es súper relevante. Entonces, si nos pudieran hablar de la genealogía de estos 2 libros y qué autoras están ahí y cómo se hizo el trabajo de selección. Como bien tú dices, la idea de los 2 libros en realidad corresponde a nuestro mismo objetivo de difundir teoría feminista, como que para nosotras va en la misma línea, solo que en este otro formato y claro, y como bien tú dices, como de alguna manera son textos en antología feminista que en general son cortitos o extractos incluso, que buscan como acercar quizás estas autoras, autores que no necesariamente algunas personas conocen, y de repente ser como un puntapié inicial, como sembrar ahí un tema o una inquietud o un diálogo con autoras que de repente no están invisibilizadas en la historia, porque hay varias que son bien antiguas, o por temas políticos son invisibilizadas, entonces quisimos hacer como eso, de alguna manera. Por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene 17, y lo leyó y me dijo, bacán, en verdad yo no hubiera leído ninguno de estos textos, probablemente ninguno de estos textos, porque no me los dan en el colegio, porque no hubiese acercado a estas cosas que le parecían interesantes si no fuera porque yo le regalé el libro. Así que, pero claro, para nosotras ese tipo de cosas fue como un check, porque sí, como que para eso, es justamente para ellas que son más jóvenes o claro, otras personas que por diferentes motivos no tienen acceso, porque tampoco hay algunos que no son tan fáciles de conseguir. Y no solo de textos teóricos, sino que también de otro tipo de texto, otro tipo hay obras visuales. Hubiésemos querido que fuera mucho más interdisciplinario de lo que fue, pero fue un proceso muy complicado porque como hacerlo entre 4 personas nos tomó harto tiempo, fue muy difícil, pero muy entretenido también, de todas maneras. Entonces, claro, queríamos como con esta misma idea del collage, que hubiera un poco de distintos lenguajes para que quizás dialogaran entre sí o que de repente correspondían a una misma época, y hay una persona, claro, que lo dice en un texto, en un ensayo teórico, pero hay otra persona que lo dice con una performance, o que lo dice con una fotografía, o que lo dice con un poema, con un cuento, con una dramaturgia. Entonces para nosotras eso es muy bacán porque es el ejercicio que intentamos hacer nosotros todo el tiempo. Sí, tal cual. Y el tema de la dificultad de la síntesis era eso, porque es como, obviamente nuestros listados eran gigantescos, queríamos que todos tuvieran ese libro, que el libro, si fuera por nosotros, habría sido así un libro, ¿cachai? Como una Biblia. Sí, por seleccionar fue bien, bien fuerte, pero tratamos de que, claro, de que fuera también como los textos de alguna manera esenciales para nosotras, pero que también estuvieran esos textos como que son parte de la historia, ¿cierto?
de los feminismos, como, y que de repente hay algunas cosas que podemos no estar tan de acuerdo hoy, y por eso en el prólogo decíamos, como les invitamos a leerlos en contexto también, como recordar que esto fue escrito en 1900 y tanto, este otro en 1700 no sé cuánto, ¿cachai? Y otras obras no, ahora, hace 2 años atrás. Entonces también ese ir y venir, y que tampoco estuviera expresado con un orden cronológico, que no siguiera la linealidad, sino que al contrario estuviera ordenado más por diálogos, tensiones, o un poco también al azar en algunos momentos, o sea, como que eso también era parte de la estructura que queríamos proponer, del cómo vamos a relatar esto. Como que hay algunos textos con obras que es muy evidente por qué van juntas, pero otras no tanto, pero sin embargo una dice, pero mira, qué potenciales aquí diálogos pueden existir o tensiones, como que era nuestra idea, como que todo lo que está en el libro también dialogue entre sí, ¿no? Y que cada quien que lo lea también saque sus propias conclusiones, y se quede con lo que quiera, con lo que más le guste, etc. Claro. Y el otro libro. Y el otro libro. Bueno, y claro, hay muchas cosas que se quedaron afuera por temas de derecho, por temas de tiempo, no sé qué, pero bueno, esperamos en el futuro tener otra antología, con los que no pudimos agregar, y así, toda la vida sacando una antología cada año. Y Respecto a eso, perdón, algo cortito que siento que como es uno de los principales logros de ustedes como colectivo, que es algo que me da vueltas también por el psicoanálisis, que es la repetición no como reproducción, la repetición para elaborar. Y ustedes constantemente en esa repetición múltiple, adquiriendo en conjunción distintas disciplinas, artes, espacio, enfoque, o en otro tipo de materialidad como los textos, justamente logran eso. O sea, hay un camino que ustedes, que es algo también muy propio del colectivo, que es en el fondo como, no sé si lo han pensado, que ya no es una repetición para reproducir, es como lo mismo de siempre, sino que se van elaborando nuevos caminos. Y eso solamente felicitarlo. Muchas gracias. Bueno, y el otro libro tiene un tono bien distinto, que Quemar el Miedo es más, está escrito en esta primera persona plural, ¿no? En este nosotras, como nosotras que compartimos también estas distintas historias y opresiones, y si a una específicamente no le pasó una cosa de las que ahí decimos en el libro, pero a otras sí, igual las compartimos, como que finalmente la experiencia de una es la experiencia de todas. Entonces por eso decidimos escribirlo desde ese lugar, y no desde una de nosotras le pasó tal cosa, ¿cachai? A una de nosotras, era como, no, en verdad a nosotras nos pasó. Como, y no solamente a nosotras 4, sino entendiéndolo como un colectivo, una colectividad mucho más grande, feminista, transfronteriza, ¿no? Como algo mucho más amplio. A nosotras de hecho nos han preguntado como, no, pero ahí al principio cuando hablan de nosotras, que nosotras esto, ¿de verdad esto le ha pasado así como a gente de su colectivo de solo 4 personas? Y era como, sí, todo lo que está en el libro le ha pasado al menos a una de nosotras. Y la gente a veces no lo cree porque hay migración ilegal, hay exilio, abandono, abortos, crianzas, hay de todo, y que la gente se hace como muchos prejuicios en torno a las personas, entonces piensan que no, y no. Y entonces siempre pensamos eso y decimos, es increíble cómo en un grupo tan pequeño de 4 personas hay tantas vivencias ahí, ¿cierto? Dando vuelta, en donde nos encontramos con tantas otras historias, ¿cierto? Donde conectamos con tantas otras personas, que de seguro en cada grupito de 4 personas, de 5, de 3, sucede lo mismo. Entonces a veces simplemente porque no lo hablamos, no sabemos, en verdad, hasta qué punto compartimos de hecho muchas vivencias, muchas veces muy negativas, lamentablemente, que tienen que ver justamente con la violencia de género, pero también política, también con la historia de nuestro país, etc. Entonces, para nosotras era muy importante que estuviera también ese lugar en ese libro. Como que la diferencia un poco es que la antología es un poco el mundo de las ideas, de las inspiraciones, de los referentes, de lo que queremos que todo el mundo ojalá se tiña, ¿no? Y que ojalá incentive a que cada quien cree por su lado y haga cosas por su lado, y creemos mucho en esta idea del hágalo usted misma, mismo, en su cotidiano incluso, ni siquiera a través del arte, sino como en los más mínimos gestos que tenemos en el día a día. Por un lado, pero en Quemar el Miedo estaba más esta intención de
desde lo biográfico incluso, pero colectivo. Valentina me da mucha risa. Modelo. Cómo desde ese lugar, así como nosotras entre las 4 nos reflejamos incluso, cómo también otras personas lo pueden hacer, cómo dar esa sensación de que finalmente no estamos solas ante estos problemas, ante estas vivencias, ante estas violencias, ¿cierto? Y de pasada que también aparecen un poco las perspectivas de cómo nosotras nos relacionamos con los feminismos, pero no desde un punto de vista teórico académico, ¿no? Sino como mucho más coloquial, en ese sentido, más... Sí. Sí. Entonces cumplen objetivos distintos, pero el mismo. Como una cosa así un poco, como a través de distintas estrategias, ¿no? Sí, sabes que pensaba mientras hablaban de esto, la idea del libro colectivo, de la performance colectiva, de seguir lineamientos colectivos que tienden hacia el bienestar común, ¿no? Y se refleja ahí la idea de comunalidad, cómo el libro se hace con el colectivo, con la gente, con los saberes y con la transferencia de saberes, no solo para sostenerlos dentro de un ámbito académico y no prestar los libros, que pasa mucho eso, ¿no? Antes pasaba más cuando había menos traducciones, ¿no? Solo los que tenían cierto acceso podían leer, no sé, a Nancy, filosofía francesa, etcétera, ¿no? Entonces como que uno quedaba un poco desplazado. A mí al menos me pasó eso en mi formación, que tardíamente llegué a ciertas lecturas, ¿no? Y esa polifonía, ¿no? De hacer un texto en conjunto y todo en conjunto, que me parece precioso. Bueno, y la idea de collage, la antología que hacen, eso también formula un canon, ¿no? Y un nuevo canon. Entonces, como tú contabas esta historia que tu hermana lee este texto, y eso va a pasar multiplicado por un montón de otras personas. Entonces están generando un nuevo canon también. No solo un nuevo canon de utilización de espacio público, que ha sido a nivel global, sino también dentro de las lecturas, ¿no? Me parece fantástico. Y luego ya centrándonos en el territorio performático, quisiera preguntarles cuáles son o han sido las acciones de arte que han calado más hondo en sus propios trabajos, los referentes en relación al videoarte, la performance, el teatro, de manera interdisciplinaria. Pregunta siempre es difícil. Es difícil. Porque cuando uno le pregunta, uno siempre queda en blanco, queda así como, ¡ay, no se me ocurre! Es como una cosa así que pasa un poco. Y después, 2 horas después, Uno empieza, ¡ay! Y no dije a no sé quién, y no dije a no sé... Y siempre nos pasa lo mismo. Impresionante. pero bueno. Pero sí, pero hay en mente al menos... Bueno, quizás más particular desde el teatro, Manuela Infante para nosotros es un gran referente, aunque hace un trabajo completamente distinto a lo que hacen por nosotras, pero sí o sí la forma en que tiene de lo mismo igual, quizás hablar por ejemplo de feminismo, pero a través de historias y de personajes de una manera tan sutil y fina, sutil y sugerente que siempre es como un cariñito en el corazón ver su trabajo, es una persona muy impresionante. Muy recomendada su obra, si es que no han podido ver algo de ella, aunque sea digital, háganlo, como muy recomendado por lo mismo que dice Dafne, ese ejercicio de trasladar ciertas ideas, ciertos conceptos, pero como están en todo, que pasa mucho con la obra de Estado Vegetal, como entrar en el universo vegetal, de cómo se organiza el universo vegetal, como ciertas premisas, ciertas reglas que tiene el universo vegetal, y aplicarlas a la obra de teatro en este caso, a su estructura, a su forma, a cómo suena, cómo se ve, a la luz, a todo. Como que eso es muy impresionante el ejercicio, además de aplicación y síntesis que hay ahí, y que sin embargo está hablando muchas veces de temas del feminismo o de temas como políticos, pero sin que quede solamente en el contenido, en el discurso, ¿no? No está en el discurso, sino que está operando en todo lo demás. Y eso es algo que igual nosotros también tratamos de hacer. Como está en el discurso, pero también está en todo en nuestro caso, ¿no? Como permea hacia otros lados, pero con operaciones muy distintas, claramente. Sí. Sí, el trabajo de la Manuela es bien impresionante. Hay una clase magistral de ella en la página de teatroamil.tv,
que está liberada, que dura 1 hora, en la cual ella habla un poco de algunos de sus últimos trabajos y explica sobre todo además su relación, por ejemplo, con distintos tipos de narrativa, cómo está inspirada en Ursula Le Guin, que habla de la narrativa cazadora masculina, como el relato épico, versus una narrativa recolectora, ¿cachai? Entonces, cómo ahí, el cómo se estructura, cómo, ¿cierto? Todo lo que sucede es distinto, es muy distinta la operación. Y da muchas pistas, yo encuentro que ahí sirven para todo, para pensar muchas cosas, no solamente el teatro. Por otro lado, del mundo de la música, las Bistec son un gran referente para nosotras. Se separaron, una banda española, que son artistas visuales, de hecho, de formación, y que luego emprendieron este proyecto performático musical, y que para nosotras es de gran inspiración. Aguanta las Bistec, dicen allá. Natalia. Recomendado también. Sí. Pues no sé, de la historia de la performance en Chile también. Las yeguas del Apocalipsis. Sin duda, la yegua del Apocalipsis. Hija de perra. Sí, hija de perra también. A pesar de que le estamos diciendo cosas que de repente van a decir hoy, pero no tienen nada que ver, pero sin embargo así funcionan los referentes, ¿no? Son como nuestras inspiraciones que luego nos permiten construir también otra cosa. Pero sí, de Chile sobre todo, claro, ahí la performance más del mundo de las disidencias es de gran inspiración también para nosotros. Guerrilla Girls. Las Guerrilla Girls, que son este colectivo artístico activista, ¿no? Que trabaja como con números, cifras, que eso es algo que también a veces tratamos de hacer, buscar, que hemos hecho también, desarrollado en algunos talleres. Sí, es bien diverso, bien variado el universo ahí, operando. Y cuando se nos ocurran más cosas les diremos, en 2 horas más. Y siempre pasa eso, uno se le olvida en el momento en que te hacen la pregunta. No, terrible, deberíamos tenerlo anotado en un post-it ahí, como Sí. para que no nos pase esto. Ay. Y desde el área académica, que también compete a este seminario que se hace, este cruce, ¿no?, entre la Red Feminista, que es una organización redárquica y que está en 9 regiones, que tiene distintas necesidades dependiendo de los territorios, está el eje académico, el eje de la docencia, del trabajo universitario. Y me gustaría saber cómo ustedes observan esos ejes de trabajo en torno al arte, la performance, el feminismo, dentro de su misma formación también, ¿no? Y las instancias también de enseñanza que han tenido desde la performance. Y también el tema del prejuicio y de estas representaciones también de la mujer, ¿no? Hay que silenciar a Blanca. En lugares donde muchas veces son los cuerpos masculinos, ¿no?, los que ocupan ciertos lugares de preponderancia, ya sea desde la administración, por ejemplo, lo que pasa en los museos. Nos perdimos un poco porque no escuchamos toda tu pregunta por el ruido, perdón, lo siento. No te preocupes. Yo también voy a reformularla porque se me olvidó, pero tengo acá la pauta anotada. Respecto al trabajo académico, esa era la pregunta. ¿Cómo ustedes ven las mallas curriculares o el enfrentamiento desde estos ámbitos frente a disciplinas como la performance, el teatro, ya sea desde lo que ustedes indicaban, ¿no?, la invisibilización de mujeres que han hecho un trabajo bien importante? Hace poco se lanzó una antología, ¿no?, del CICE Núcleo sobre mujeres dramaturgas desde el siglo XIX en adelante y algunas contemporáneas que no son tan conocidas como sus pares masculinos, ¿no? Y a veces eso tiene mucho... y a veces eso tiene que ver con estos cánones que yo creo que ustedes de alguna manera están trabajando en aquello, ¿no?, con estos 2 libros, con los procesos artísticos que han ido desarrollando, y también, bueno, los lugares de poder que se ocupan, ¿no? Por ejemplo, en los museos casi siempre son hombres quienes están a cargo, o en las carreras de teoría del arte, por ejemplo, en la Universidad de Chile hasta hace muy poco solo habían hombres. Entonces los referentes que se entregaban eran solo masculinos y de, entre comillas, lo que se llama la alta cultura, ¿no?, que la alta cultura siempre es masculinizada, son espacios donde las mujeres no tienen cabida. Entonces, desde su labor de docencia, taller,
cualquiera sea el ámbito, cómo se enfrentan a eso y cómo hacen el análisis de las mallas curriculares en esas carreras. Como 5 preguntas en una. Pero le vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Sí, o sea, nosotras trabajamos en distintos tipos de docencias individualmente, ¿cachai? Como en nuestro, además de lo que hacemos con el colectivo, trabajamos en otros lugares, algunas en educación básica y secundaria, otras más en talleres en vínculo con territorio y otras en lo que es docencia académica, que en mi caso al menos. Pero yo trabajo en la carrera de teatro, entonces igual es distinto la relación que hay ahí, pero yo noto la diferencia, como tú dices, por ejemplo, yo estoy haciendo un doctorado en la Chile y fui a tomar unos cursos a la Facultad de Arte en su momento, en los doctorados que tienen allá, pero esta cuestión humaniora, qué sé yo, tomé un curso en el DEI también, estuve en el DEI participando un semestre. Muy buen curso. Y también me impresionó eso, de que yo miraba el listado de profe, al menos en la Chile, y había solo una profesora, que ahora no me acuerdo el apellido, soy la peor, creo que es Novoa, Soledad Novoa, ¿puede ser? Creo que ese era el apellido, quizás es Narea Novoa, es con N. Hay una Novoa, pero de arte, ¿no? Ella, sí, es Soledad Novoa. Y era la única, por ejemplo, pero sin ir más lejos, en el universo Universidad del Paraíso, yo me acuerdo hasta hace muy poco en la carrera de filosofía, era club de Toby también, po. Eran puros varones, ¿cachai? Y era como, pero ¿qué onda? Es filosofía, como, ¿cómo no van a haber mujeres? ¿Cómo no va a haber perspectiva de género? Como la filosofía feminista, como, ¿cómo no? ¿Cachai? Ahora se modificó un poco, yo vi que entraron otras personas que conozco igual, pero sigue siendo, claro, la realidad de teatro es muy distinta, porque ahí la línea teórica somos casi puras mujeres. Como que ahí es inverso el ejercicio. Entonces hay otra relación, por ejemplo, con el feminismo en el aula, ¿cachai? Hay otra relación con la performance, que de hecho hay cursos nuevos, porque ahora hay nueva malla curricular en la carrera de teatro desde que se está implementando desde el año pasado, y hay un curso que solo se trata, de hecho, arte escénica y performatividad, por ejemplo. O sea, como que hay una apertura hacia la performance, pero eso no se da en todas partes. Como que igual son excepciones un poco, y que tiene que ver también con las personas que están ahí, que tienen quizás más interés en. Pero sin embargo, seguimos viendo que en muchos otros lugares hay una perspectiva que es más masculina, que es más tradicional. Siempre nos ha llamado mucho la atención, yo me acuerdo desde cuando éramos estudiantes, que en las carreras de artes visuales, los ramos que tienen, por ejemplo, como de teatro, porque el teatro es como un arte menor al lado de las artes visuales, ¿cierto? Era como cualquier cosa, y gente con la que tú conversás y decís, pero hablemos de performance, y es como, pero eso no tiene nada que ver con teatro, como que es otra, y es como, pero tú qué entiendes por teatro, no, como que ustedes aprenden un texto y dicen cosas, y es como, ¿y dónde está el teatro contemporáneo? ¿Cachai? Entonces claramente hay una óptica, ¿cierto?, generalizada que nos tapa el lado que queremos, que está cargada para el otro lado. Y si eso lo llevamos a todo lo que es educación secundaria, básica, etcétera, también vemos cómo se replican ciertas jerarquías, ¿cierto?, por ciertos ámbitos por sobre otros, ¿cachai? Que también sabemos que se está tratando de cambiar, pero que es un proceso bastante lento. O sea, como las artes o las expresiones, sobre todo desde el cuerpo, además, en general están pensadas como para el desarrollo de habilidades blandas, incluso más que vinculados a la creatividad, por ejemplo. Y nosotras por ese lado hemos intentado, como todas estamos vinculadas a la docencia, hacer talleres, que era lo que mencionaba antes también Dafne, que veían ahí el resultado de uno de los talleres que hacemos, que hemos hecho presencial, que hemos hecho digital, pero que para nosotras es muy importante esa instancia de taller, como entre comillas gigantes formativa, porque igual más que plantearnos desde un lugar de que aquí vengo yo a enseñarte cosas, siempre es un ejercicio mucho más de colaboración, de retroalimentación, de un poco nosotras generar una provocación para que luego las personas desde sus propias subjetividades, sus propios lenguajes, sus propias búsquedas también, propongan, creen y que en conjunto generamos algo, ¿no? Como un resultado, que a veces lo hacemos con resultado y a veces no. Y ese resultado a veces en video y a veces es presencial y sucede una vez y ya. Pero para nosotras es muy importante esa idea un poco de la desjerarquización en los conocimientos, en vinculación con los conocimientos, con los saberes, como entendiendo que la performance también es una forma de transmisión de conocimiento y saber, también es un lugar de producción de conocimiento y de saber, ¿cierto? Desde el cuerpo, no validado académicamente prácticamente, o muy poco, que son discusiones que se están dando, ¿no?
pero para nosotras es súper importante eso, como siempre un poco estar poniendo esos temas sobre la mesa, de que un poco no importa de dónde venimos, no importa las cosas que conocemos, no importan los grados académicos que tengamos, como que no importa nada de eso. Nuevamente el cuerpo, ¿qué es lo que nos une? Un cuerpo. En este caso, la lucha feminista también en vinculación con el cuerpo. Entonces siempre es eso, es como potenciar esas posibilidades que nos entrega además la performance, que nos entrega esta posibilidad, esta palabra es bien caca, perdón, pero que son como más democratizadoras, ¿no? Como, o democratizantes, entre comillas, gigantescas. Y algo que es muy, muy bonito, esa relación que ustedes han generado con el territorio, desde el territorio, y que se ha ido internacionalizando, ¿no? Y como hablan también de su lugar de trabajo, de las problemáticas que existen también acá en Valparaíso, y a la vez toda esa fuente de creatividad, ¿no? Yo recuerdo haberlas visto en la Plaza Aníbal Pinto en el 2019, ¿no? Cuando hicieron la performance. Y ¿Esa fue la primera vez? ¿Ah? ¿Esa ¿Verdad? fue la primera vez? ¿La primera de las primeras? Sí, sí. Y quisiera preguntarles, no sé si estamos con el tiempo para una pregunta más, Valeria, ¿sí? Sí, sí, estamos. Ya, También para que súper. puedan preguntar las personas que están en el Zoom, me imagino. Ya, Pero si yo hago la última pregunta, le doy paso a las personas que amablemente están hoy día en el Zoom. Eh, y me gustaría hacer una pregunta que es más de orden personal, ¿no? ¿Cómo ustedes ven aquello desde los afectos, tanto desde el afecto de ustedes como colectiva, como amigas, como personas que se han ido vinculando y recordando ese momento a luego todos los videos que están en YouTube, ¿no? Toda esa generación de vinculaciones y alianzas de manera internacional, mujeres en África haciendo la performance en Estados Unidos, en Asia, o sea, realmente es un movimiento global lo que han generado, ¿no? Y yo no sé si tiene parangón o igual con otras cuestiones en el ámbito artístico en Chile, ¿no? Entonces quisiera saber aquello, y ya es mi última pregunta para que las personas que nos acompañan puedan hacerle consultas. ¿Cómo desde los afectos, desde la emoción, ustedes ven eso, esa configuración desde lo territorial, lo local, a lo cuasi universal, ¿no? Y universal de todas maneras. Tal vez con mucha emoción. Afectada. Afectadísima. Pasaba por diferentes estados. No, Sí, de hecho. pero yo creo que siempre es emocionante. Por ejemplo, hace un rato veíamos un texto y un video que lo habían hecho en ¿qué ciudad era? Bern. ¿En Alemania? Creo, o en Suiza, no sé, perdón. Bueno. Geografía 0. Reprobada. Pero lo habían hecho ayer, creo, y nos contaban cómo había sido y que se había sumado gente en el trayecto. Y quizás, claro, que haya pasado el tiempo, siempre es impresionante, no deja de impresionarnos, la verdad, como lo vemos también como nosotras, como algo que entregamos en realidad, como que ya no nos pertenece, como de repente hay gente como las amigas de Berg, que Suiza era. Que nos... Claro, pero se habla alemán ahí. Que nos Era comentan, que nos mandan videos, como que hay como una conversación, pero de repente hay otras personas que no necesitan nada de nosotras porque la obra de alguna manera como que tiene vida propia y que sigan dando y que siga creciendo y que siga sirviendo para lo que tiene que servir. Para nosotras es un check, como que cumplimos como nuestro objetivo, que era eso,
no que fuera mundial, pero sí como difundir y en colectivo y ocupar el espacio público, a acusar a quien no haya que acusar, juntarse, tener una excusa para crear organización y trabajar para crear activismo, lo que sea. Entonces, solamente estamos muy emocionadas siempre, llenas de orgullo y podemos ver como esa red feminista que traspasa idiomas, cultura, fronteras, razas, entonces como que hay también como un lugar ahí de esperanza, como un apoyo, un diálogo que eso, que nos llena de que ojalá el mundo ahora sea mejor. Un aporte, haber aportado a que gente que hoy se organice y que antes no lo había hecho o que por primera vez usó su cuerpo para protestar. Entonces es bacán. Hay una cita de Gabriela Mistral que dice que donde haya que quitar una piedra, hazlo tú. Y yo creo que resume lo que ustedes han hecho, ¿no? A lo largo de estos años, desde el 2019 hasta ahora, con las distintas performances, los distintos videos, y con ese desprendimiento, ¿no? Para que sea colectivo. Valeria, te doy el pase a ti. Le agradezco a Sibila, Dafne, que hayan estado aquí, y dejo a las personas que están en el Zoom para preguntas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Oye, lo hemos pasado muy bien. Como animadora de talk show. Ahora me toca hacer la parte más talk show, que es mostrar unos regalos. No, chao, me muero. Porque ¿quién dijo cuánto vale el show? Ni el show de los libros, pero sí, incluso autoras femeninas, autoras mujeres, porque ya eso de lo femenino, mira, tenemos Pasión de Enseñar, de la Gabriela Mistral, de la editorial V. Todo es lindo la editorial V, es muy lindo. Mira, tiene esto, no se ve mucho, pero este cosido, esto está ilustrado por la Russell Brew, que recién pasó a la otra dimensión, pero ahora la tenemos en la dimensión física. Luego tenemos, porque esto no para, chicos. En el momento los regalos, estoy sorprendida. Violeta Parra, poesía, la tercera edición. Esta es como la joya de la UV, me decían, que es como lo más vendido. ¡Oh! Es fina nosotras. Y es gordito. Y luego, este poemario de la Alejandra del Río, que se llama Dramatis Personae. Ay, qué bacán. Me gusta ella. Tengo otro libro de ella, de hecho, que se llamaba como Capuchita Roja, ¿puede ser? Recién salió, editaron también uno que se llama Escrito en Braille, que trae También lo tengo. Trae un código QR y lo puedes escuchar a la autora. Yo cuando escribo un libro, quiero hacer ese audiolibro. Tienen libros para ustedes y nada, darles un regalo, y saben que en general nadie nos regala nada, ¿no? Así que estamos muy contentos. Muchas gracias por regalarnos algo. Nos hace muy feliz, lo vamos a compartir con nuestras compañeras. Lo conseguimos, esto fue toda una gestión ahí ideada por la red feminista el libro, luego Valeria hizo su tucutucu y vamos. Y darles la palabra a las personas que están aquí conectadas, si quieren prender sus cámaras, preguntar algo. Aquí hay alguien que ha levantado la mano, que no veo quién es, pero María Angélica Cruz. Ahí está. Hola, bueno, agradecerles un montón que estén aquí, de verdad que yo la he escuchado en otros espacios, pero siempre es como tan refrescante todo lo que cuentan. Yo quería comentar dos cosas muy cortitas y hacerles una pregunta. Una era que a mí me parece tremendamente importante, yo soy académica del DEI y siempre en el último tiempo, porque claro, yo era, cuando me decía feminista en el 2005 no, era como feo, pues ahora ya no tiene ninguna gracia, entonces como que todos los ciclos de lo que va significando nombrarse feminista, pero yo siempre veo como un poco de nervios esta separación que se hace entre la teoría y la práctica, ¿no? Entonces como en general nos dicen de que no, que el trabajo académico, las ideas, las teorías, no es lo importante.
porque hay otros saberes, y por supuesto que hay otros saberes, porque no creo que sean los saberes más importantes, pero creo que el trabajo que ustedes han hecho muestra que es tan relevante una alfabetización feminista en términos de tantas autoras, que no es que solo tengan que ser reconocidas por justicia, sino porque efectivamente te permiten entender el mundo, o sea, la filosofía feminista, la teoría política feminista, y eso ha sido bien ridiculizado. Yo me acuerdo cuando fue en mayo del 2018 las estudiantes, porque fueron ellas las que pusieron la demanda, y claro, a veces me pareció un poco burdo, ¿no? Porque la consigna era: queremos un 50% de autoras mujeres en los programas. Y todos los colegas se reían, pues nos decían, ah, ya no van a, para empezar no van a encontrar. Entonces, como si no fuera efectivamente relevante, el acceso, la difusión, y yo diría sobre todo la traducción, en palabras simples, porque nosotros en la academia escribimos para leerlo entre nosotros, y escribimos fome, mal, y no nos entiende nadie. Entonces, me parece muy importante lo que hacen para poder efectivamente articular distintos saberes, distintas experiencias, porque el feminismo siempre ha sido movimiento, calle y producción teórica, disputa del saber en los distintos campos. Entonces quería comentar eso, que es como romper otra de las dicotomías, ¿no? Que pueden poner el cuerpo, pero que hay una forma, por ejemplo, cuando el otro día pensaba, cuando antes las chiquillas, las estudiantes te decían, profe, ¿me recomienda algo? Decís, ¿qué vaya a recomendar? O sea, ¿qué libro? Claro, entonces ahora tenemos este libro en la antología, pues, ¿cachai? Que es súper fácil para recomendar, porque además hay de todo, no es solo que haya ciencias sociales, o filosofía, hay poesía, entonces uno se lo lee, es un agrado, aprende, piensa, y eso yo encuentro que es algo que no se alcanza a dimensionar lo importante que es, porque efectivamente el divorcio de la universidad es un espacio tan cerrado, la circulación de distintos saberes son tan restringidos, que yo creo que es muy importante. Lo otro era que esto de vivir ahora en tu camino no solo fue importante por el tema de la protesta y de la acusación, fue tremendamente sanador. Es decir, nosotras con algunas colegas lo hicimos frente a la Universidad Católica, y era sanador, pues si quieres no tiene una violencia en el cuerpo. Entonces, el solo acto, o sea, yo creo que ni todas las terapias del mundo me van a devolver la sensación de apuntar, o sea, de apuntar, y esa cuestión es como que me emociono todavía cuando la recuerdo, o sea, creo que es tan potente la manera en que colectivizamos eso. Y bueno, eso, quería darle las gracias, y ahora sí les voy a preguntar, a propósito de las emociones, ustedes han contado las emociones bonitas, pero quería saber qué fue para ustedes también el tema de ser acusadas tan violentamente como fueron acusadas, y de estas cosas terribles que estaban haciendo en contra de Carabineros, la policía, el Estado y todo lo demás. Entonces, también supongo que el miedo no es algo abstracto, pues también, esa era mi pregunta, ¿cómo vivieron eso? Gracias. Muchas gracias por tu Gracias. comentario. Yo siempre cito un texto tuyo que escribiste con la María José Reyes, y esta otra profesora, Marcela, no me acuerdo el apellido, sobre conocimiento situado, siempre lo ocupo para mis La cosas. Cornejo, sí, Marcela Cornejo. Marcela Cornejo, sí. Porque tal cual, por si está esa pregunta, ¿desde dónde? ¿Desde dónde pensamos, cierto? ¿Desde dónde nos relacionamos también con el conocimiento, con las ideas, con la producción de conocimiento en un ámbito académico y no académico, como con toda esa reivindicación también que hay desde nuestra voz, ¿cierto? Y con todas esas, lamentablemente, todas esas distintas violencias o opresiones que nos cruzan, pues, y que aquella objetividad anhelada, supuesta por parte de la academia, en verdad no es real, es la perspectiva masculina, ¿no? Como que en verdad no existe esa objetividad, no existe una neutralidad, y eso es muy importante también para nosotras, es lo que hacemos al crear, pero también al pensar, con estos libros, etc. Entonces, bueno, lo recordé ahora también escuchando tal vez. Y en torno al horror, bueno, horrible. No ha terminado la persecución. Claro, sí, es muy complejo, difícil, de alguna manera, o sea, nos censuraron, pero también como que para nosotras lograron instalarse de alguna manera como dentro de nosotras, y ahora tenemos que estar cuestionando todo lo que queremos hacer, lo que queremos decir, y eso es muy terrible. Es una lucha interna y del colectivo constante, pero claro, como que nos cuesta decir, no, como que se salieron con la suya, pero no, pero claro, es fome, difícil. Da miedo también, miedo. obvio que sí, da miedo. No han parado además, o sea, hicieron esas 2 denuncias, luego salimos sobreseídas este año, a principios de este año, pero entre medio nos multaron, y también supimos este año que nos habían multado, entonces ahora estamos en una calidad como de
de que si, como por norma COVID sanitaria, por esas leyes, ¿cachai? Nos multaron porque hicimos una convocatoria a hacer una performance, entonces aparentemente eso era ilegal y bueno, ya filo, que era hoy hundimos el miedo. Esta performance donde lanzamos la Constitución, a las lanchitas que después se la llevaron y la guardamos, no cayeron en el mar, está todo bien, todo ecológico, no problema, que también la gente critica todo. Pero al tiro es como, lo botan al mar, están contaminando, es como, pero después nos multaron, ahora estamos en esta calidad como de reincidente, que si por ejemplo, ahora, no sé, estamos en cuarentena y queremos salir a comprar el pan y no queremos ocupar el permiso cagón que tenemos, y nos llegan a multar, arriesgamos presidio menor, ¿cachai? Entonces tenemos que estar preocupados como de eso también. Hay un dron que se pasea por el barrio y por arriba de la casa casi todos los días, ¿cachai? Entonces como que es una cosa constante al final, como un constante desde esta violencia institucional por un lado, pero también esta persecución en redes sociales digitales de que constantemente nos están llegando mensajes de odio, de que, pero ahora porque no dicen nada, porque se murió la funcionaria PDI. Como, ¿y cuándo van a pronunciarse por no sé qué? ¿Cachai? Que la mataron hasta funcionaria de la PDI, ¿cierto? Mientras estaba trabajando. Entonces está esa constante como, que ese es un ejemplo nomás, pero eso pasa todo el tiempo es como, ¿y dónde están las feministas? Porque siempre las feministas tienen que estar para todo, porque son las salvadoras del mundo, ¿cierto? Pero ese constante apuntar con el dedo, ese constantes bots, además, que se crean como para hostigarnos y perseguirnos como también en las redes, ¿cachai? Entonces finalmente están en distintos frentes esas violencias, como que ocurren por un lado institucional a través de Carabineros de Chile en este caso, pero que en su momento esas denuncias también fueron apoyadas por Blumel, que era ministro del Interior en ese entonces también, que públicamente respaldó esas denuncias, ¿cachai? Entonces también era por el gobierno un poco, que estaba respaldando también aquello, pero también por estos bots y personas también que simplemente nos odian y desean lo peor y que ojalá se mueran y las violen y no sé qué, como por lo bajo. Entonces como que esas luchas constantes un poco, que ni siquiera son luchas, son ataques en verdad. Son ataques constantes que se reciben, son complejos de sobrellevar, no es sencillo y nuestro apoyo ahí es el colectivo. Es el hecho de que somos 4, el hecho de que no es una que está siendo atacada, ¿no? Sino que en verdad es el colectivo y lo que el colectivo representa. Entonces ahí como que nos apoyamos un poco para seguir, a pesar de lo que decía Dafne, como de estos cuestionamientos internos de como, pucha, pero hay que tener cuidado porque si decimos esto puede pasar esto, y siempre estamos bromeando un poco esa cosa como, bueno, hay que tener por si acaso el asilo político en algún lugar, ¿caché? Pero uno nunca sabe también lo que puede pasar el día de mañana, entonces Chile es un país lleno de sorpresas. Entonces también eso es complejo, pero ahí lo que hemos intentado hacer hasta ahora es que esos distintos ataques en estos distintos frentes no frenen el trabajo que hacemos. Y hay cosas que van más allá de lo que hagamos nosotras 4, como todas estas colectivos autoconvocados, ¿cierto? Que han seguido trabajando, por ejemplo, que se juntaron a hacer un video en tu camino, pero que luego han seguido organizándose, no tienen nada que ver con nosotras y esas personas ya se siguen organizando y van a seguir haciendo cosas, ¿cachai? Entonces como que ya es un poco efecto bola de nieve, como que va más allá de que nosotras hagamos o no hagamos, y eso igual es bacán, porque es como este gran monstruo que le decimos, que escapa a nuestras manos, pero que es hermoso, como un monstruo feminista transfronterizo, gigantesco. Acusaron de brujería y se les silbaron. Sí, pues de todo. Bueno, hay unos videos que hacen unos análisis, como de un video en tu camino, como de que es satánica, otras que de que es masónica, no sé cómo se dice. Masón. Hay como unas cosas que tú que hay como de verdad. No, porque este símbolo se ve aquí y es como, ¿qué? No, ya, chao. Es muy raro. Pero bueno. Así. Hola, mi nombre es Natalia, soy de un pueblo con mar, igual que Valpo, pero más del centro-sur. No prendo la cámara porque no me he duchado, jajaja. Quería saber cómo logran articular todos los lenguajes que utilizan, desde dónde y cómo comienzan a trabajar. Quizá no es una pregunta tan cabecilla, pero me intriga saber cómo lo hacen para comenzar a crear. No sé si me explico, por ejemplo. No sé, parten la reunión bailando las viste, jaja. ¿Cómo logran la metodología? Porque tienen metodología de trabajo, ¿no? Tenemos. Pero el baile está. También. Siempre. Karaoke.
Muy rápido, partimos de la teoría casi siempre. Elegimos a una autora o varios, no sé, y luego vamos sintetizando las ideas hasta llegar a la idea central o la tesis o hipótesis quizás, y luego vamos tratando de traducir de cómo sería, por ejemplo, esa idea central, que es una frase, digámoslo así, es una frase, se puede resumir en una frase, cómo yo puedo pasar esa frase por el cuerpo, cómo se movería esa frase si fuera un movimiento, o cómo esa frase sonaría si fuera una canción, cómo esa frase se podría hacer con una sola imagen, con una fotografía, o de qué color es la frase. Así, como hacer el ejercicio de ir traduciendo la síntesis. Y luego la metodología que usamos como para juntar todo esto es el collage, como que tiene esta idea de que es en red o rizomático, que no es que sea más importante el texto sobre la música, sino que más bien algo que va así, en red. Muy resumida. Puedes ir a uno de estos talleres donde compartimos nuestras metodologías y ahí quizás te puede quedar más claro. Sí, en general los talleres siempre son abiertos, es Sí. como que se llenan por donde llegáis y chao. O sea, como que no hay ningún criterio de selección ni nada por el estilo. Así que si nos siguen por las redes sociales, ahí siempre estamos avisando. Sí, por el Instagram. Sandra Villanueva tiene una pregunta. Sí, hola, saludar a todas y a todos, y especialmente a Dafne y Sibila, agradecerles también a ellas la disponibilidad que tienen, comentarles a los demás que el colectivo Las Tesis también colabora con una sección en el diario digital La Voz de los que Sobran, que se llama La Otra Academia. De hecho, ahí pueden encontrar el mismo video que mostraron acá, el collage feminista Feminazi, lo pueden encontrar en esa sección. Así que agradecerles y pasar el dato también de que está funcionando ese espacio que está justamente dedicado a entender, visibilizar y difundir cómo se piensa la academia desde otros territorios, desde otros lados, desde otros lugares. Entonces, justamente pensando en ello, el colectivo Las Tesis representa de manera fidedigna esa invitación, y por lo mismo ella muy amablemente colaboraron con nosotros, así que, bueno, aprovecho de dejar el dato pasado. Y la pregunta que les tengo para ella es un poco conceptual, pero me interesa justamente en relación también al nombre del seminario. Me gustaría preguntarles cómo entienden la noción de territorio latinoamericano, si lo han problematizado, qué imágenes surgen, porque ustedes hablan, hay dos conceptos que a mí me dan vuelta, digamos, de lo que hoy día escuché en relación al discurso que emiten, que tiene que ver con lo local y con lo transfronterizo. Entonces, lo que me pregunto yo es qué imágenes surgen a partir de este conocimiento situado en el territorio, en Valparaíso, ¿verdad? Pero también este anhelo de buscar fuera de los márgenes, fuera de las fronteras. Entonces, ¿qué imágenes podrían surgir desde allí? Si lo han problematizado, ¿qué nos podrían comentar sobre eso? No sé, no sabemos. No, sí, o sea, como que hablamos de territorio, entendemos que el territorio como que se puede entender desde una manera muy local, como tú dices, como territorio Valparaíso, ponte tú, pero también cuerpo territorio, pero también territorio región. O territorio barrio. También, o latinoamericano, como que creemos que ahí hay distintos acercamientos al concepto, y que no va solamente por lo como geográfico, digamos, sino que también por el cuerpo, como que eso es lo que quizás hemos pensado más, como el cuerpo como territorio. Pero para nosotros siempre es importante la vinculación en ese sentido con el territorio, en el sentido del vínculo con las demandas locales también, como con la realidad local. Nosotras igual es algo que nos estamos cuestionando constantemente, un poco tanto en torno a Valparaíso, por ejemplo, o al gremio también, como artistas escénicas en Valparaíso, por ejemplo, en un país muy centralizado, etcétera, en un contexto también de pandemia, ¿sí? Pero también ciertas problemáticas que son más a nivel país, por ejemplo,
convención constituyente, ¿cachai? Que igual son cosas que nos cuestionamos, como cómo nos vinculamos desde lo que hacemos también con aquello, que es algo que siempre decimos, como nuestra vinculación en ese sentido está puesta en el territorio en articulación con lo político, y no con la política institucional, como que creemos que ese no es nuestro lugar de lucha, sino que está mucho más desde este otro lugar, desde esta otra vereda que se vincula con lo político, que lo político sabemos se diferencia porque es como busca interpelar justamente la política. Entonces eso también es algo que nos estamos cuestionando, cómo nosotras podemos interpelar esos lugares dentro de la política institucional, pero desde lo que hacemos, sin convertirnos en políticas, sin, por ejemplo, ser candidata a la constituyente, ¿cachai? Sin, porque muchas personas nos decían en su momento, como ustedes deberían ser candidatas, y era como, no, o sea, eso sería dejar de hacer lo que hacemos, o sería dejar de hacerlo desde esta otra trinchera que elegimos, que es desde el arte y desde el cuerpo. Entonces, probablemente ahí es donde más hemos problematizado esa idea del cuerpo como territorio oprimido, pero que en este caso es reapropiado y convertido en una herramienta de lucha, de resistencia, también en un territorio común, unificador en torno a esas opresiones, pero también a otras cosas, etc. O sea, como quizás ahí es donde opera más, y en el otro sentido, sí, en el tema de servir como plataforma, como lugar de enunciación de demandas locales. Pues. Entonces eso también es otra cosa que hemos hecho. Por ejemplo, hemos trabajado aquí en Valparaíso, pero también pudimos ir a Punta Arenas en el verano, y ahí hicimos un trabajo que tenía que ver con las problemáticas y con la realidad y con los imaginarios también locales, propios del territorio de Punta Arenas, ¿cachai? Como que cuáles son los imaginarios que ahí se movilizan, como muy basándonos y escuchando las experiencias y las percepciones de las personas que están en ese lugar. Entonces ahí nosotras tratamos de operar un poco como plataforma, como impulso, como provocación, como decíamos antes, para justamente levantar esas otras problemáticas. Y que pasó también con Un Violador en tu Camino, cuando tomamos esta decisión, porque siempre decíamos, Un Violador en tu Camino estaba pensado para Valparaíso. Los lugares a los que apuntamos son donde están los tribunales de justicia, son donde está la comisaría, ¿cachai? Como que está pensado, de verdad, localmente, desde dónde íbamos a mirar, porque cuando lo hicimos en la Plaza Aníbal Pinto y después también en la Plaza Victoria, estábamos mirando hacia el puerto, digamos. Entonces por eso apuntábamos a los tribunales, a los jueces, a la comisaría que está ahí atrás en la calle Colón, ¿cachai? Es muy local. Y sin embargo, cuando tomamos esta decisión, porque también muchas personas querían replicarla, de decir que cada quien, donde sea que esté, en cualquier territorio, se reapropie de este material, pero también lo deconstruya, o sea, si quiere quitarle, si quiere agregarle, que lo ponga a dialogar con su propio territorio. A nivel estético, por ejemplo, que algunas personas decidieron no ocupar la base musical, sino tambores, que los vestuarios, que en nuestro caso, nuestra propuesta eran que eran estos vestuarios como de fiesta, de noche, como estos vestuarios juzgables, ¿no? Como, te pasó eso porque, claro, te pasó eso porque estabas vestida así, como un poco cuestionando esa idea, ¿no? Pero en otros lugares no, en otros lugares las personas ocuparon, no sé, de negro, como las decisiones. Claro, como las decisiones que estaban de negro con rojo, por ejemplo, o no sé, vestuarios propios del folclore de cada territorio apareció también, en Colombia, yo me acuerdo, con faldones gigantes, qué sé yo, o sea, como que era muy esta idea de adaptabilidad y de que las personas pudieran realmente reapropiarse en esos diálogos en los cuales nosotras no tenemos pito que tocar, porque nosotras no somos de esos territorios, ¿cachai? No conocemos la realidad local o los problemas como concretos que ahí suceden. Y con esta otra obra de resistencia a la reivindicación de un derecho colectivo, es una obra que también está pensada para que, donde nosotras podamos ir, eso sí tenemos que estar para poder armar la obra, ¿no? También sirve como plataforma de difusión de testimonios, de problemáticas locales. También cumple ese propósito. Pero ahí nosotras somos un canal, digamos. Como si hablamos como de teoría de la comunicación, seríamos el canal del mensaje, más no necesariamente el mensaje en sí, porque el mensaje dependerá de esa realidad. Entonces ahí quizás es donde más hemos problematizado esa noción. Próximas palabras, hay como 3 palabras. Oye, igual nosotras tenemos que cerrar pronto, así que ahora nosotras también nos comprometemos a responder más acotado y todo esto acotado. Ya. Ya, y estas 3 palabras, y era.
Begoña Ugalde. Sí. Ay, bueno, sí, muchas gracias por todo lo que dicen, es súper potente. Y yo más que una pregunta quería como compartirles una reflexión y también como, bueno, sí tengo una pregunta escondida. Es que, bueno, el fin de semana estuve en una fiestecilla que me invitó una amiga y mi amiga como que se sintió mal y me quedé con puros hombres. Entonces empezamos a hablar de ustedes, porque siempre se habla de ustedes, porque ustedes han removido muchas cosas. Entonces, en un momento, como que estos hombres empezaron, no, pero es que no nos parece muy latinoamericana la cuestión, ¿cachai? Entonces, ahí yo como, no, pero es que ¿qué queréis que salgan con el charango? Como que hay unos clichés de qué es lo que es latinoamericano, ¿no? Entonces, un poco, mi pregunta es como esta, porque ustedes están resistiendo desde el territorio, y a mí no me parece para nada menor que hayan sido amenazadas, que estén amedrentadas en un país donde se ejerce la violencia sin más, o sea, sin consecuencias, ¿no? Como entonces entendiendo que las performances que ustedes han hecho han tenido repercusiones como a nivel transnacional, interseccional, como hasta qué punto ustedes le ven sentido estar en este territorio a pesar de que están como en juego su vida o su integridad o su tranquilidad, ¿no? Eso como que a mí me parece muy poderoso y como que quiero visibilizarlo porque también me intriga, ¿cachai? Como de dónde sacan esta fuerza. Y dentro de eso también me parece interesante el hecho, por ejemplo, de que, o sea, cómo ustedes manejan el tema del prejuicio que hay con el, no sé, citar a Paul Preciado, que finalmente igual articula su discurso desde Europa, y cuando yo lo leo, que a mí me encanta, pero también veo que hay una mirada eurocéntrica en su discurso, cómo ustedes hacen esta depuración y finalmente con qué libertad se mueven para dialogar con los discursos, porque también hay prejuicios con eso, ¿no? Como decir, pero, no sé, ¿cómo ustedes lidian con esto? Porque pasa de acá para acá, o sea, pasa en todas las direcciones, ¿no? Y en un poco lo que quiero también plantear es esta idea de que, de si ustedes ven, o sea, ¿cuáles estrategias ustedes piensan que pueden ser interesantes o válidas como para hacer protección interpaíses? Porque, ¿no? Porque finalmente la lucha feminista, lo más potente que tiene en este momento, o sea, para mí como esperanzador que hay, es el hecho de que es transnacional. Así como, yo vi este video también que le hicieron las Pussy Riot, donde decían como, si el fascismo es transnacional, también tenemos que operar de manera transnacional y pensar así, ¿no? Pero están todos estos prejuicios de caer en los eurocentrismos, etcétera. Ya estoy hablando de N, pero eso, para eso iba un poco como, ¿cuál es el sentido de resistir aquí? ¿No? Y no decir, me imagino que han recibido invitaciones o les ha dado la tentación de ya, chao, vamos, ¿no? Pero por qué siguen acá, ¿no? Como que eso realmente me intriga, o sea, pero, no sé, eso. Ya, no sé si fui muy sintética, pero se entendió, ¿no? Se entiende, perfecto. Begoña, hiciste como 5 preguntas. No escuchaste la acotación. No, pero está todo bien. Está bien. Está bien. Bueno, respecto a la crítica de si es latinoamericano o no. No, perdón, que me parece tan agotador. Porque de verdad es como lo que tú decías, el charango, así como la peña. Y pasaba lo mismo en los 80. Toda la escena de avanzada que habla Nelly Richard, ¿cierto? Todo este arte disidente, crítico, pero que no era como el arte militante de izquierda, que no respondía al compañero o compañera, y también era criticado, y también, es como a la vanguardia. No, pero sí, como que esa... Yo finalmente creo que lo más latinoamericano es hacer las cosas con poco, porque en otros territorios no se hace si es que no hay plata. Las artistas no se mueven si no hay plata, y eso ya es muy latinoamericano, ¿no? Hacer las cosas nomás, eso, la autogestión. Sí, sí. Y lo colaborativo y la periferia quizás, y ya, Sí, y es latinoamericano porque está aquí. ¿Por qué estábamos aquí? No sé, una gran pregunta, pero sí, pero sí pensamos que la fuerza del movimiento feminista es latinoamericana. Hoy es como el gran ejemplo hacia el resto del mundo, hacia los europeos también, como acá ha crecido mucho, hay mucha... ha propiciado muchos cambios culturales, cambios sociales también, y lo interesante que también nos permite la época de poder comunicarnos de manera más rápido, es eso, es poder estar en diálogo. Nosotras tenemos la suerte de estar en contacto siempre con
con colectivos o con movimientos de Argentina, de Perú, de México, de Colombia, de Nicaragua, de lugares de Costa Rica, como en toda Latinoamérica será toda feminista, sí o sí. Entonces es el lugar donde hay que estar, yo creo. Y las batallas ganadas de estos distintos grupos colectivos son las batallas ganadas para todas y todos nosotros. Entonces, por ejemplo, que hoy el aborto sea legal en Argentina, sí o sí va a hacer un efecto espejo en el resto de los otros países. Nosotros también estamos orgullosas de que eso suceda allá y de que queremos lo mismo también para este territorio y para todos los otros territorios. Entonces, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer con las herramientas que tengamos para que así suceda. Y lo otro de cómo lees los autores con los que trabajamos, que en general son autoras, pero también con Polve Preciado, tratamos de ir alternando y de generar diálogos. Hacer dialogar, por ejemplo, para Resistencia, para la obra, hicimos dialogar Judith Butler con Polve Preciado, pero con María Lugones también. Entonces tratamos de siempre generar esos puentes y de que, por ejemplo, si en el primer trabajo trabajamos con Silvia Federici, con textos de Silvia Federici, por ejemplo, para la segunda la Rita Segato y así, pues, ¿cachai? Como que nuestra idea es siempre ir vinculando, que no quede como tan cargado, pero sin temer tampoco, sin temer, o sea, estamos en un continente mestizo, ¿cachai? Como que nuestros referentes también lo son una mezcolanza de cosas, y esa es la realidad, como qué es lo realmente latinoamericano, qué es lo realmente chileno, ¿cachai? Como que esas preguntas, no, para nosotras en ese sentido es nos hace mucho sentido el collage y como esta mezcolanza también de distintos lenguajes y que tenga este componente muy pop, pero también como una base tecno, ¿cachai? Que también es algo como tan ajeno, pero el tecno la otra vez conversábamos con una persona con la que colaboramos, que es una alemana pero que vive en Finlandia, que es artista sonora, que se llama Poem Producer, se las recomendamos, muy interesante el trabajo que ella hace, muy bacán. Ella nos hablaba como que de la historia del tecno también es disidente, ¿cachai? También es, por ejemplo, de Estados Unidos, más o menos de donde nace, pero nace desde la comunidad afroamericana, ¿cachai? También disidente, también como desde, en general como un lugar de contestación, de protesta, desde un lugar periférico también. Entonces igual ahí hay ciertos elementos que nos unen en estas distintas historias, incluso con historias que son de Occidente, ¿cachai? Creemos, entonces sí. Esa mezcla que hablamos al principio de la cultura popular es muy importante también para nosotras. Y no creemos que por eso sea menos algo, pero bueno. Para la próxima hora con charango. A ver. Bueno, Andrea pregunta, ¿cómo dieron el primer paso para llevar la performance al territorio? Pero creo que esto ya se ha conversado un poco. No sé si quieren agregar algo. Lo de Fox en ese evento, ¿no? Claro. O sea, claro, la obra tenía el objetivo de ser estrenada en octubre. La que se llama El violador eres tú, claro, que es la que está basada en Texoret Segato. Como la original. La obra que dura 15 minutos. Pero ahí cuando ya se acabó Chile y no se podía hacer nada al respecto, apareció esta iniciativa de artistas de acá, de hacer esta idea de barricada escénica, y es donde invitaron a distinta gente a proponer una barricada. Entonces ahí fue donde nosotras propusimos esta barricada con esta canción que tenemos de la obra que no se alcanzó a estrenar, y la propusimos como que fuera así colaborativa con más gente, y ya, pero claro, nace como también desde esa invitación. La obra se estrenó después, sí, se estrenó en enero del 2020. Alcanzó a estrenarse. Eso quizá. Y está Lucio Porto, que quería preguntar una. Aquí está. Hola, buenas noches. Voy a ser sintética. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, Lucy. Bueno, he escuchado sus presentaciones en esta ocasión y solo quiero consultarles si, en razón del carácter eminentemente colectivo que tiene el trabajo de ustedes y también su marco teórico, ¿qué importancia tendría el individuo para ustedes?
si tienen algún entendimiento del individuo dentro del trabajo que hacen ustedes. O sea, me remito a lo que ustedes han presentado ahora. Eso es todo. Gracias. Gracias. Sí, que no lo hemos problematizado tanto así, o al menos no con ese concepto de individuo, quizás sí más desde el ámbito de lo testimonial. Claro. Ahí sí aparece la resistencia, al menos. Como que ahí sí lo hemos problematizado, porque bueno, en el libro también aparece como esa idea de, está como la experiencia de unas, la de todas, pero igual aparece, igual hay testimonios que son personales, podríamos decir, como individual, como que igual está, o sea, finalmente esta individualidad, esta particularidad de cada une, estas distintas subjetividades, igual creemos que está, pero que en este caso la entendemos puesta un poco en diálogo y al servicio siempre de lo colectivo. Pero para ser muy honesta, tampoco lo hemos problematizado desde ese punto de vista que tú dices, como con el concepto de individuo. No, sí hemos problematizado más el tema del testimonio, como el cómo dentro de lo colectivo aparece el testimonio individual personal, así como tal cual. Que por ejemplo en esta última obra, que es la que estuvimos trabajando el año pasado y que estrenamos en marzo de este año, que es Resistencia a la reivindicación de un derecho colectivo, hay un cuadro, que el título es largo, hay un cuadro, por ejemplo, que se basa en solamente testimonios de las personas que participan, como selección de testimonios, pero y ahí es en primera persona, desde yo, a mí me pasa esto, pero cómo ese testimonio, esa individualidad que aparece en ese momento, ¿cierto? Que aparece ese enunciado, también siempre genera como la colectividad a partir de la empatía, del reflejarse, etcétera. Como que igual eso siempre está operando, siempre está ese diálogo. Pero no lo hemos problematizado más allá, la verdad, siento muy honesta. Uno, ¿no? Pues eso, cumplimos nuestra palabra entonces. Veramos, no, les agradecemos. Y vamos a mostrar un video donde aparece la coreografía de Un violador en tu camino, Around the World, pero por cosas del tiempo les recomendamos que lo vean por YouTube, le ponen play, lo pasan chancho. No, realmente está muy bueno porque se observa todo el fenómeno como un registro global del rito de Un violador en tu camino, ¿no? Que es toda una experiencia. Y también les invitamos a que vean todas las performances que están alojadas en el canal del colectivo Las Tesis de YouTube, a sus redes, para que sigan sus talleres. Aquí felicitaciones por el evento, gracias. Y también aclarar que no es que el regalo sea solo para las invitadas de Las Tesis en esta ocasión, sino que recién hoy día los tengo a disposición, los regalos para poder mostrarlos y tal, y justo coincidió con las pop stars, nuestras invitadas, pero es para todas las personas que están invitadas al seminario de género. Eso. Muchas gracias. También me sale mi lado Muppet, pero contarles que yo me leí el Quemar el Miedo y que lo recomiendo mucho, mucho. Sí, no. Bacán. Muchas gracias. Sí, y la decisión ahí de hablar lo que contaron hoy día, ¿no? Como de hablar de nosotras, porque es algo que uno como lectora se topa y dice, qué interesante esta elección, ¿no? De hablar de una, como una somos todas, un poco, ¿no? Muy lindo. Muchas gracias Gladys, muchas gracias Valentina, Sibila, Dafne y todas y todos quienes están conectadas. Creo que... Y bueno, las dejamos invitadas para la próxima sesión del seminario. ¿Tú tienes la información, Valeria o Valentina? Sí, tengo todo. El próximo martes 29 de junio es la ocasión en que el foco está en mujeres y disidencias ensayistas de la región metropolitana. Las invitadas son Lucio Porto, que nos acaba de conversar, Catalina Porcio, Macarena García y Felipe Román. Felipe Román, lo queremos mucho. Solo hacer la salvedad que es la cuestión de Valparaíso, las escritoras ensayistas. Gracias a todas. Natalia de Tomé, te vi recién. Perdón. Gracias, Sibila. También a mi mamá. Ya, chao.
está ahí también asistiendo. A Natalia de Tomé, que la veo, a Mónica Ravelo, muchas gracias también por venir, a la Silvana, a María Angélica y a todas por haber venido. Muchas gracias. Todas. Chao, gracias. Gracias a todas. Salud, chiquillas, un besito. Cuídate, cuídense mucho. Muchas gracias por invitar. Chau, chau. Gracias Valentina y Gladys también. Muchas gracias. Y Valeria también. Ay, gracias a todo el mundo. Gracias. Que les vaya muy bien. Todas. Chai. Chai.